Hoy día nos toca sobre trastorno bipolar, ¿no? Ok, bueno, vamos a hablar sobre los trastornos afectivos bipolares. Cuando hablamos de trastornos afectivos bipolares, justo como dice su nombre, es bipolar, es para los dos polos, ¿no? Los dos polos. Entonces, el trastorno bipolar es un cuadro que está catalogado dentro y que antes estaba catalogado dentro de los cuadros psicóticos que habían en las enfermedades mentales, ¿no? Y que tiene los dos polos y que es un cuadro que se presenta y el paciente lo presenta a lo largo del tiempo. Es un cuadro crónico que tiene altibajos, tiene ambos polos, como dice bipolar, y uno de los polos es que la persona está acelerada, como si le hubieran dado más revoluciones, y otro polo es todo lo contrario, como que la persona le han disminuido las revoluciones, y lo principal que está tomado en un trastorno afectivo bipolar es el ánimo, a diferencia de la esquizofrenia, porque en los trastornos de esquizofrenia lo que está principalmente tomado es el pensamiento, ¿no? Y hay el trastorno de pensamiento, que es lo primordial. En los trastornos bipolares, lo primordial es el afecto. Puede haber también trastorno de pensamiento, pero lo primordial es el afecto. Entonces vemos nosotros que el trastorno bipolar se puede presentar en una incidencia de 1,5 al 2%. Y mencionan que la prevalencia puede ser del 5 al 7%. Pasó, bueno. Pero sí lo ven, ¿no? Está bien. Ah, no, me ha salido un escrito acá, una transcripción. ¿Pero ustedes lo ven? ¿Está bien así? Sí, sí, va, doctora. Sí, sí. Ah, ya regresó a la normalidad. Uy, otra vez. Ok, entonces nosotros vemos que es la cuarta causa de discapacidad neuropsiquiátrica, y el problema con los trastornos afectivos bipolares es que hay una falla en el diagnóstico, ¿no? Hay un estudio que muestra que el diagnóstico tiene una falla del 69% en el primer episodio, ¿no? O sea, cuando recién comienza el paciente. Entonces, como hay esta falla en lo que es el diagnóstico, entonces nosotros vemos que esto puede hacer que se comprometa en lo que es el tratamiento. ¿Por qué? Porque hay un 25 a 50% de los pacientes bipolares que presentan un intento de suicidio, y aproximadamente el 10 al 15% de los pacientes bipolares se suicidan, ¿no? Por otro lado, este trastorno bipolar no es un cuadro que es igual en todos, que es todos iguales y se presenta clínicamente igual. No, es un cuadro heterogéneo que tiene varias variantes, diferencias clínicas, y también es genéticamente heterogéneo también. Es una enfermedad crónica, ¿no? Y ahí el problema de la recurrencia. Se ha visto que en 5 años, cerca del 73% de los pacientes presentan recurrencia a pesar de estar en el tratamiento o farmacoterapia convencional. Y
se ha visto que el déficit en las funciones psicosociales puede persistir incluso años luego de que el episodio inicial se haya recuperado. Un estudio muestra que aproximadamente el 59%, casi el 60% de los pacientes tienen un compromiso en su funcionamiento 4.5 años después de su internamiento. Y pareciera ser que un pobre funcionamiento psicosocial predeciría un menor tiempo de recurrencia, o sea que más rápido volvería a presentar el episodio. Entonces, como les decía, el desorden bipolar muchas veces no es reconocido, es subdiagnosticado, ¿no? Entonces, ese es un estudio que se hizo en un grupo de personas donde se hizo un tamizaje para descartar el trastorno o el desorden bipolar tipo 1 y tipo 2, ¿no? Entonces, aquí se vio que de personas que habían tenido un tamizaje positivo para el trastorno bipolar tipo 1, tipo 2, un 20% de ellos habían sido diagnosticados antes como un desorden bipolar. Un 31% de ellos había sido diagnosticado incorrectamente como un cuadro depresivo y no reconocido y no diagnosticado el resto, ¿no? Y sobre todo lo importante es que para que el paciente llegue a un diagnóstico, había tenido que pasar 5.7 años, casi 6 años, para que el paciente tenga un diagnóstico del cuadro bipolar, ¿no? Y también que se vio en ese estudio que casi la mitad del tiempo los pacientes permanecían asintomáticos y la otra mitad no, ¿no? Y dentro de lo que se vio, más o menos 53% de semanas asintomáticas en un seguimiento a pacientes de 12.8 años a 146 pacientes, y se ha visto que había episodios o semanas deprimidas en un 32%, semanas con cuadros maníacos o hipomanía en un 9%, y semanas con un ciclado mixto en el 6%. Entonces, aquí vemos que los pacientes bipolares están sintomáticos casi la mitad del tiempo. También lo que se habla es que cuando aparecen episodios mixtos, ¿qué hablamos de episodios mixtos? Porque uno es el polo depresivo, otro es el polo maníaco, la aceleración, la depresión, pero hay episodios mixtos donde hay ambos síntomas que se mezclan. Entonces, cuando hay esos episodios mixtos, hace que predicen que la persistencia y la recurrencia de los síntomas que presentan los pacientes van a ser más. Entonces, por ejemplo, esto es el seguimiento que se hizo a pacientes a un año. Y se ha visto que luego que tuvieron un episodio, que el episodio índice que tuvieron ellos fue un cuadro de manía, hubo una persistencia o recurrencia de los síntomas al cabo de un año en un 7%. Cuando hubo cuadro de depresión pura, un 22%. Pero cuando el episodio fue mixto, un 32%, que es más que los otros dos polos, ¿no? Entonces, bueno, dentro de las 10 causas principales de años vividos con discapacidad para personas jóvenes, entonces se ve que en el ranking está depresión unipolar, abuso de alcohol, esquizofrenia y trastorno bipolar, ¿no? Hay bastantes cuadros de salud mental. Y se estima que una de cada 4 familias tiene por lo menos un miembro que sufre de una enfermedad mental o conductual. También dentro de los cuadros que más comprometen los años de vida de discapacidad es la esquizofrenia, aproximadamente 4.9%, y los desórdenes bipolares en un 4.7% de todos los años de vida de discapacidad. Entonces, los desórdenes bipolares no están tan lejos de lo que compromete la esquizofrenia. Este es un cuadro donde muestra un estudio que hace Calabrese y muestra qué actividades han tenido o qué actividades han tenido que ha impactado en la sociedad en los pacientes
los síntomas del desorden bipolar. Entonces, esto se hizo en un grupo de pacientes y un grupo salió positivo para el desorden bipolar en lo que es la prueba de tamizaje y el otro salió tamizaje negativo para el desorden bipolar. Y cuando se compararon estos dos grupos, por ejemplo, y se les preguntó si alguna vez había sido despedido o cesado de su trabajo alguna vez, vemos que un 54% de los que han tenido tamizaje positivo para el desorden bipolar han sido despedidos o cesados, mientras que un 29% no, lo cual hace que sea estadísticamente significativo. Cuando hacemos la otra pregunta, que si el paciente ha tenido un supervisor descontento con el trabajo, con el comportamiento o la actitud que él tenía, también vemos que es estadísticamente significativo. Los pacientes que han tenido un tamizaje positivo para el desorden bipolar tienen un 48% de que han tenido problemas con su supervisión de trabajo, mientras que los que no han tenido un tamizaje positivo, o sea, los que tienen un tamizaje negativo, es decir, que no tengan cuadro bipolar, solamente un 23%. Y por otro lado, también haciendo la pregunta sobre las personas que han sido encarceladas, arrestadas o acusadas de algún delito, aparte de manejar ebrio, se les hizo también y se compararon los dos grupos y se vio que los que tenían un tamizaje positivo, o sea, para el desorden bipolar, un 26% habían presentado este tipo de situaciones, mientras que del tamizaje negativo, o sea, los que no tendrían un cuadro bipolar, solamente un 5%. Y estas diferencias son estadísticamente significativas, lo que es importante y vemos cómo impacta a los pacientes y a la sociedad, su labor y a la familia también en lo que respecta al paciente bipolar. Ahora, cuando hablamos de remisión en un paciente bipolar, es cuando vemos que no hay signos o hay ausencia o mínimamente los signos en lo que es el funcionamiento de día a día. Ahora, ¿cómo sabemos si un paciente que ha tenido un episodio maníaco o ha tenido un episodio depresivo ahora tiene remisión o no tiene los síntomas? Esto lo hacemos mediante evaluaciones a través de escalas. Lo que pasa es que nosotros vemos al paciente, si está triste o está demasiado acelerado, es algo subjetivo para nosotros, pero eso lo trasladamos en una escala y lo volvemos en un puntaje que sea objetivo, ¿no? Entonces, la escala de Mathers es la escala de Montgomery-Asper para cuadro depresivo y vemos que, por ejemplo, si tiene un puntaje menor de 10 puntos, ya no tiene el episodio depresivo. Y la otra escala es para el cuadro maníaco, la escala de Young. Este puntaje tiene que ser menos de 8 para que no tenga el cuadro maníaco. Y vemos que a veces la recuperación, cuando hablamos de recuperación, esa tiene que ser sostenida y duradera y por lo menos que no tenga síntomas en 8 semanas. Pero vemos nosotros que hay un grupo de pacientes que tienen síntomas residuales, ¿no? O sea, tienen un cuadro subsindrómico. Esto indica que haya un riesgo de recurrencia. Dentro de lo que es el tratamiento para los cuadros maníacos, porque vemos en el cuadro bipolar hay episodio maníaco de aceleración y episodio depresivo. Entonces, el tratamiento es diferente de acuerdo al episodio, el polo donde se encuentra el paciente. Entonces, cuando el paciente está muy acelerado, el tratamiento es en base a litio, que es el gold estándar de lo que respecta al tratamiento, y utilizamos también los anticonvulsivantes como el valproato, la carbamazepina y la oscarbamazepina. También se utilizan los antipsicóticos clásicos, ¿no? Y los atípicos. Este grupo de medicamentos antipsicóticos, sobre todo cuando los pacientes están muy acelerados, muy irritables y cuando tienen episodios psicóticos que requieren internarse, ¿no? Y en último lugar, o sea, bueno, también se usa lo que es la terapia electroconvulsiva, ¿no? Que produce también una estabilización en el paciente.
Entonces acá ese es el cuadro más o menos de lo que respecta a los tratamientos en el trastorno bipolar. Es de acuerdo a la fase, ¿no? Si vemos que el paciente está acá, a la derecha, en una fase depresiva, entonces, ¿qué tenemos que darle? Darle un estabilizador del humor, que puede ser litio, o a un anticonvulsivante, y podemos agregar un antidepresivo, y si tiene síntomas psicóticos, podemos agregar un antipsicótico de segunda generación. En la etapa, en el otro polo, el polo maníaco, podemos utilizar un estabilizador del humor y o también un antipsicótico de segunda generación. Puede agregarse un anticonvulsivante. En un episodio maníaco no vamos a dar una medicación antidepresiva porque lo va a acelerar más al paciente, ¿no? Y en la época de mantenimiento, es decir, que no está ni en el polo maníaco ni en el polo depresivo, se utiliza estabilizador del humor, que por ejemplo es el litio, el estándar, o se puede acompañar o también se puede utilizar un anticonvulsivante. En algunos casos también se utilizan los antipsicóticos de segunda generación. Acá abajo es más o menos cómo se grafican los cuadros. Entonces vemos que esta línea que está horizontal es la línea base que referimos que se llama eutimia, es decir, que el ánimo esté estable, ni para arriba ni para abajo. Y cuando nosotros graficamos una línea por encima, entonces vemos que este paciente está acelerado, ¿no? Entonces, este puede ser un cuadro maníaco y este también un cuadro de aceleración, pero no que llega a este nivel, ¿no? Y este sería un cuadro hipomaníaco, ¿no? Entonces, es para graficar y poder ver. Y en la etapa de mantenimiento, como les dije, no es que esté en una forma plana, pero hay variaciones dentro de lo que sería en forma adecuada y no como episodio con alguno de los polos. Y en la fase depresiva, nosotros lo graficamos hacia abajo, ¿no? Debajo de lo que es la eutimia estaría lo que es el ánimo bajo, ¿no? Esta gráfica es importante, ¿por qué? Porque hay un grupo de pacientes que presentan sus episodios maníacos o episodios depresivos, a veces cada 4 años y en la misma época del año, ¿no? O cada 2 años. Entonces es importante para poder tener el gráfico y saber más o menos de los episodios del paciente. Ahora, dentro del tratamiento del trastorno bipolar, hay ciertas limitaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque los medicamentos que usamos tienen efectos adversos. Litio, por ejemplo, si bien es cierto, es el gold estándar para los trastornos bipolares, puede producir una ganancia de peso, puede producir problemas cognitivos, fallas en la concentración, alteraciones en la memoria, confusión, puede producir un tremor en las manos, ¿no? Sedación, letargia, puede producir problemas gastrointestinales o la pérdida del cabello. Y el tratamiento a largo plazo con litio se ha asociado que pudiera presentar una lesión renal y llegar a una insuficiencia renal. Nosotros sabemos que la cantidad o la depuración de creatinina, de lo que es la función renal, con la edad va disminuyendo, ¿no? Entonces, el litio parece ser que se asociaría con que disminuye un poco más y hay que tener en cuenta que el litio nosotros no lo damos porque al paciente le falte litio, sino que se ha visto que cuando esta sustancia está en sangre, ayuda y permeabiliza a nivel de la membrana celular y como que se regula los iones y se estabilizaría. Entonces, el litio se da no solamente porque el paciente tenga que tomar una cantidad de miligramos, sino que se mide la concentración. Entonces, el paciente puede comenzar tomando 2 o 3 pastillas de litio y se mide la concentración si está dentro del rango terapéutico, ¿no? Que puede ser entre 0.5 a 1.2 o 0.6 a 1.2, depende del laboratorio, ¿no? Entonces, si nosotros damos litio a una persona para un cuadro bipolar y el dosaje de litio en sangre está en 0.3, no está teniendo ningún efecto terapéutico.
Y a algunos pacientes nosotros le damos 3 pastillas, pero lo filtran rápido y no llegan al nivel terapéutico. Entonces, algunos tienen que tomar 4 o 6 pastillas y en las personas de edad no se les puede dar esa cantidad, sino a veces con 2 pastillas nomás de concentración. ¿Y por qué se hace el dosaje en sangre de litio? Porque el concentración de litio tiene problemas tóxicos de tipo neurológicos con el paciente, entonces se utiliza en este rango de lo que es el dosaje de litio, pero cuando el paciente está acelerado o maníaco, se puede utilizar hasta 1.6, 1.8 dentro de lo que es el dosaje de litio. Por eso es importante cuando un paciente recién se está tratando ir tomando los dosajes de litio hasta que este medicamento se estabilice. Ahora, ustedes van a escuchar muchos que dicen, dele litio, le falta litio. Si nosotros hacemos un dosaje de litio en una persona que no tiene un cuadro bipolar y no toma litio, y le hacemos un dosaje de litio a un paciente que tiene un cuadro bipolar y no toma litio, el dosaje va a ser casi igual, porque no es por el litio que tenga la persona, sino que el litio cuando está en sangre tiene el efecto terapéutico. Otro de los medicamentos que utilizamos es el valproato o ácido valproico. El problema que tiene este medicamento es que puede producir hepatotoxicidad, por eso hay que evaluarlo cada cierto tiempo, ver la función hepática. Puede producir efectos gastrointestinales, osteoporosis, tremor o sedación. Y luego también los otros que utilizamos son los antipsicóticos. Dentro de los antipsicóticos están los antipsicóticos convencionales, pero estos antipsicóticos convencionales pueden producir síntomas extrapiramidales, que son temblores, rigidez, discinesia tardía, ganancia de peso, hiperprolactinemia o sedación. Y vemos nosotros que los pacientes con trastorno bipolar tienen un mayor riesgo de que puedan presentar discinesia tardía durante el tratamiento con antipsicóticos convencionales, más riesgo que los pacientes que tienen el diagnóstico de esquizofrenia. Esos son los medicamentos que están aprobados para lo que es la fase de mantenimiento en cuadro bipolar, ¿no? El litio, la olanzapina, la lamotrigina, sobre todo cuando es fase depresiva, el aripiprazol y el divalproato. Hay datos de eficacia, pero no está aprobado por la FDA, pero sí se utiliza. Y los medicamentos en general que son aprobados por la FDA para pacientes bipolares están, y como ven ustedes aquí, está de acuerdo al episodio, ¿no? En cuadro depresivo se puede utilizar la quetiapina y se puede utilizar una combinación de olanzapina y fluoxetina. Olanzapina es un antipsicótico y fluoxetina es un antidepresivo. Acá lo venden por separado, en el extranjero hay una presentación donde están los dos juntos. En la fase de mantenimiento se puede utilizar la lamotrigina, se puede utilizar el litio, el aripiprazol también está, que es un antipsicótico atípico, la olanzapina, que también es un antipsicótico atípico. En el episodio maníaco se utiliza el ácido valproico, se puede utilizar la carbamazepina, el litio, el aripiprazol, la ciprasidona también es un antipsicótico atípico, la risperidona también es un antipsicótico atípico, pero digamos que es el menos atípico que el resto, ¿no? Y la quetiapina también se utiliza en la fase maníaca, la clorpromacina, que es el primer antipsicótico que se descubrió, y la olanzapina. Y vemos nosotros que cuando el episodio es mixto, se recomienda o está aprobado utilizar la carbamazepina, el aripiprazol, ciprasidona, la risperidona y la olanzapina, ¿no? Entonces vemos, pero todo dependerá también del paciente, del cómo responde el paciente. Entonces, ahora vamos a ver los trastornos maníacos, ¿no? Vemos acá
una persona que está ahí con todo el dinero, porque en los episodios maníacos la persona regala sus cosas, piden préstamos, gastan indiscriminadamente y no miden las consecuencias, ¿no? En lo que es, aquí también, por ejemplo, salta en una situación peligrosa que no mide las consecuencias. Estos son los códigos del 6 y 10 para un episodio maníaco, ¿no? Que hay hipomanía, que tiene los síntomas de un episodio maníaco, pero no al extremo, sino en menor intensidad. Después lo vamos a ver escrito, está el cuadro maníaco, ahí acelerado, pero que no tiene síntomas psicóticos, y puede haber un cuadro maníaco con síntomas psicóticos, ¿no? Puede haber otros episodios maníacos o otros que no tengan identificación, especificación, siempre y cuando esos episodios no sean debido a lo que es el consumo de sustancias o drogas que pueden hacer que tengan esos episodios. Ahora, vamos a hablar con respecto a los parte de los cuadros maníacos, cómo es el cuadro maníaco, luego sería el hipomaníaco, y menos que el hipomaníaco serían los hipertímicos, ¿no? Entonces, los hipertímicos son personas que son alegres, exuberantes, muy expresivos, jocosos, son seguros, confiados, jactanciosos, cálidos, extrovertidos, no se cansan, son infatigables, energéticos y tienen muchos planes y actividades no programadas. Son comunicativos hasta la impertinencia y buscan situaciones o estímulos y tienen mucha facilidad para el éxito y el peligro. Se dice que esto sería base de la ciclotimia, que sería uno de los trastornos afectivos sin que llegue el paciente a tener un cuadro maníaco ni un cuadro depresivo, sino serían unas ondas más atenuadas, serían los cambios en lo que es el estado de ánimo, ¿no? Entonces, los hipertímicos puede ser el jefe, el que tiene la más alta jerarquía del grupo, la territorialidad, el liderazgo, ¿no? Y son rasgos que son rasgos adaptativos valiosos que pueden ayudar a que le vaya bien al individuo, pero esto puede pasar a ser un cuadro maníaco cuando ya hay demasiadas actividades en lo que es jovialidad, jocosidad, en la parte social y búsqueda de compañía, aumento del deseo y actividad sexual, la locuacidad y elocuencia, cuando se siente demasiado confiado, pero también puede asociarse desinhibición, entonces no mide las situaciones y puede hacer ciertas cosas que no haría si es que no estaría en esa parte de su ánimo demasiado alto, ¿no? Y despreocupación, y también se asocia la disminución de la necesidad de dormir, es decir, la persona siente que no tiene necesidad de dormir, pero se siente con energía, ¿no? Y eso es cuando está el cuadro hipomaníaco ya con vitalidad y tiene varios proyectos, ¿no? Para hablar de esos episodios maníacos, hemos visto los síntomas, pero tiene que tener un mínimo de 4 días que esté el ánimo así de elevado. Es menos intenso que el cuadro maníaco, o sea, no llega a los extremos que sea observable por los demás, pero cuando está en un episodio hipomaníaco no produce deterioro laboral o social, todavía puede funcionar bien en este aspecto y no presenta cuadro de psicosis ni tampoco requiere un internamiento. También tenemos que descartar que esto no sea secundario a una enfermedad médica o tampoco secundario al consumo de sustancias. Acá vemos ya lo que es un episodio maníaco. Miren a esta joven que está ahí, que se ha comprado un montón de bolsas y cosas, y justamente los pacientes en un episodio maníaco no miden los gastos, ¿no? Y gastan, gastan, y después cuando les pasa el episodio se quedan a veces endeudados y no tienen nada porque regalan todas sus cosas. Entonces vemos que estos episodios maníacos pueden aparecer entre los 20 a 50 años, son de curso crónico, episódico, pues es menos frecuente que los cuadros de manía bipolar, o sea, menos frecuente que los cuadros bipolares que tienen episodios maníacos, porque esto sería más o menos, es un episodio maníaco que se presenta y después ya no. Se ha visto que hay antecedentes familiares, ¿no? Por lo que tiene base genética. Cuando hablamos de los antecedentes familiares en los pacientes bipolares,
muchos pacientes tienen también otros familiares con cuadros bipolares, a diferencia de la esquizofrenia, donde no siempre puede darse esa heredabilidad, ¿no? En los episodios maníacos vemos que por lo menos la persona tiene que tener el ánimo elevado por unos 7 días, pero también hay alteraciones cognitivas, ¿no? Que es taquixiquia, es que la persona comienza a hablar y habla rápido, hay aumento de su actividad, ¿no? Que está haciendo muchas cosas y siente que hay una disminución en la necesidad de dormir, ya no tiene ganas de dormir, hay un deterioro laboral o social también, porque ya no funciona bien, no hace bien las cosas, ya no conecta, a diferencia del episodio hipomaníaco, que puede realizar algunas actividades y todavía no va a haber un deterioro laboral o social. Y tenemos que estos pacientes generalmente se tienen que internar porque presentan cuadros psicóticos, que pueden ser alucinaciones, delusiones, desorganización conductual, y hay que descartar que esto no sea secundario a una enfermedad médica o a consumo de sustancias, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos un episodio maníaco, ¿qué tenemos que hacer? Hacer una evaluación, y el diagnóstico no lo va a hacer ningún examen de imágenes, ni tampoco ninguna prueba de laboratorio. El diagnóstico es clínico. Y dentro de los exámenes auxiliares, lo que podemos hacer para medir qué tanto está el paciente maníaco es la escala de manía de Young. Entonces, eso es lo que vemos en los pacientes maníacos. El tratamiento, ya les hablé antes, algo es utilizar un eutimizante o estabilizador del ánimo, antipsicótico, porque estos cuadros maníacos necesitan un antipsicótico y a veces también esos pacientes tienen un cuadro psicótico fuerte, entonces con mayor razón, ansiolíticos para disminuir la ansiedad y algo que es importante, la psicoeducación. La psicoeducación para que puedan seguir el tratamiento y que para que puedan detectar si es que se presenta nuevamente. Cuando hablamos de trastorno bipolar, ahí hablamos que hay una alternancia entre episodios depresivos y episodios maníacos, ¿no? O sea, los dos polos. Y vemos que el paciente que tiene el cuadro episódico sería más grave que el bipolar, porque tendría una larga duración, sería crónico, deteriorante y sería un solo episodio. En cambio, bipolar, el unipolar es un episodio, el bipolar, vamos a ver que tiene estos dos episodios y que se presentan con cierta, episódicamente, puede tener un cuadro bipolar acelerado y después de eso puede producir una depresión, o puede tener un cuadro depresivo y después de eso se viene un cuadro de acelerado. En este cuadrito de acá están graficados los síntomas para poder nosotros detectar lo que es el trastorno bipolar con su sintomatología de acuerdo a el episodio. Por ejemplo, en el episodio maníaco, el paciente se siente eufórico, se siente que puede hacer todo y tiene grandiosidad, se siente dueño del mundo, habla y no para de hablar, verborreico, es impulsivo y también tiene incrementado la libido. Por ello, como es en esta parte, tiene impulsividad, tiene desinhibición social, puede verse involucrado en muchos riesgos de lo que es la actividad sexual. También presenta hiperactividad y hay unas conductas peligrosas que pueden tener, desinhibición social y no tienen necesidad de dormir. Luego, esto es en los síntomas del afecto, pero también hay otros síntomas que son los síntomas cognitivos, ¿no? Que vemos que el pensamiento, así como primero el ánimo está aumentado, entonces cuando está más acelerado, ¿qué pasa? El pensamiento también está rápido, entonces la persona piensa muy rápido. Y como piensa muy rápido, piensa una cosa, otra cosa, y tiene distraibilidad, se distrae, y cuando habla de una cosa, ya su pensamiento es tan rápido, ya está en otra cosa, que cuando nos habla vemos que puede presentar fuga de ideas y también hay una desorganización. Luego tenemos por el otro lado, el otro polo, que es la depresión,
Y en la depresión los síntomas son todo lo contrario, ¿no? Si acá está eufórico, en la depresión la persona está con tristeza, con anedonia, ansiedad, irritabilidad, hostilidad. En los cuadros maníacos también puede haber irritabilidad, pero acá tiene hipoactividad, insomnio, hipersomnia, puede haber violencia y puede llegar a lo que es el suicidio. En este caso de los cuadros maníacos, a veces pueden llegar a hacerse daño porque tienen conductas peligrosas y no miden el peligro, ¿no? Los síntomas cognitivos también se presentan con la depresión y es lo contrario, ¿no? Por ejemplo, acá está el pensamiento acelerado. En la depresión el pensamiento está lento. La persona tiene baja autoestima, tiene sentimientos de culpa, se culpa por todo y todo lo ve pesimista. Esto en los dos polos, maníaco y depresivo. Pero también podemos ver que aparte de los síntomas afectivos, los síntomas cognitivos, también pueden haber síntomas psicóticos en el cuadro maníaco o en el cuadro depresivo. Estos síntomas psicóticos generalmente pueden ser delusiones o también alucinaciones. Lo que sí, esas delusiones o alucinaciones son congruentes con el estado de ánimo. Es decir, si el paciente está maníaco, sus delusiones, sus alucinaciones va a ser que él es el dueño del mundo, que él ha sido un enviado, por ejemplo, un enviado de Dios porque tiene una misión para salvar a la población, ¿no? Pero si es para el otro lado, el cuadro depresivo puede tener un cuadro psicótico no sirve para nada y que tiene que morir, ¿no? Entonces son de acuerdo a los episodios, ¿no? Un episodio maníaco, mire, está Superman que se siente el dueño del mundo, un episodio depresivo, que no hay nada dentro, que no siente nada, que está totalmente vacío, decaído, y un episodio mixto donde tiene las dos cosas, los dos síntomas mezclados, ¿no? Ahora, nosotros vemos que cómo ha ido la evolución histórica de los diagnósticos de los cuadros bipolares. Al principio se hablaba de que un paciente presentaba manía y melancolía, melancolía por la depresión, el mismo paciente lo presentaba. Luego se hablaba de que era locura circular, porque tenía un cuadro psicótico a doble forma, ¿no? Maníaco y depresivo. Luego también se habló de lo que era manía y melancolía, que era la misma enfermedad. Primero el primer paciente, luego que era la misma enfermedad. Luego se habló de ciclotimia, ya que había un grupo de enfermedades circulares. Después ya se habló de la locura maníaco-depresiva, ¿no? El bipolar 2, depresiones de tipo bipolar, psicosis no esquizofrénicas, ¿no? Y también se habló del switch process, que es cuando se comenzó a utilizar los antidepresivos y se les dio a los pacientes que tenían cuadros depresivos, muchos de los pacientes bipolares hicieron un switch. De pronto que estaban en depresión, pasaron a una aceleración, ¿no? Entonces vemos cómo se habla después del espectro bipolar, bipolar 1, 2, ciclotimia, cicladores rápidos, ¿no? Cuando se habla del espectro bipolar, se hablaba de todos estos varias formas, ¿no? Que era, que llamaban esquizobipolar, el bipolar 1, ¿no? Que son episodios maníacos y episodios depresivos. El bipolar 2 generalmente son episodios depresivos y hipomanía. No llega a tener episodios maníacos, ¿no? Y acá se habla con depresiones con hipomanía inducida y otras con alteraciones en el temperamento. Generalmente lo que utiliza es bipolar 1, bipolar 2. Y acá ese es el gráfico, ¿no? ¿Se acuerdan que les decían antes en la otra imagen? Acá se considera esto, al centro de esto, lo que es la eutimia. ¿Y cómo graficamos? Cuando no hay variaciones del ánimo normal, que estaría enmarcado dentro de lo que es la eutimia, ¿no? Cuando hablamos de personalidad ciclotímica, hay personas que varían del ánimo y que es su forma de ser dentro de su personalidad. Cuando hablamos de ciclotimia,
ya esto es, tiene episodios un poco más acentuados y otros episodios también que pueden llegar a un cuadro hipomaníaco de aceleración, ¿no? Ciclotimia que tienen episodios. Luego, si el paciente tiene un cuadro de depresión unipolar, se graficaría así, ¿no? Un cuadro de depresivo. Y si tiene un trastorno bipolar 2, ¿no? Que es cuando el paciente tiene un cuadro depresivo y un cuadro hipomaníaco, entonces vemos que el paciente puede tener un cuadro hipomaníaco y después hacer un cuadro depresivo, ¿no? Viceversa. Y manía unipolar, hay pacientes bipolares que tienen solamente episodios maníacos y no tienen episodios depresivos, pero también se considera dentro de los trastornos bipolares. Y luego tenemos el trastorno bipolar 1, que es que tienen episodios maníacos de aceleración y episodios depresivos. Entonces, eso más o menos se mide el umbral para poder decir manía, ¿no? Entonces, hablamos de que hasta aquí sería un cuadro hipomaníaco, más allá sería maníaco, ¿no? Y para depresión, ese sería el umbral para depresión. Es más o menos así como se hace el gráfico. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos un cuadro maníaco, ¿no? Que es paciente acelerado, que después tiene un episodio donde hay unas variaciones dentro de lo que se puede llamar eutimia, y luego tiene un episodio depresivo, ¿no? Acá vemos que hay un episodio depresivo, un episodio de eutimia, y luego se presenta un episodio mixto, donde hay síntomas maníacos y síntomas depresivos. Este es otro caso donde vemos que hay un cuadro depresivo, luego un episodio dentro de lo eutímico, entre uno y otro, sino que están con manía y de pronto viene la depresión y tienen estos ciclos mucho más rápidos. Entonces, al trastorno bipolar se le ha llamado enfermedad maníaco-depresiva, psicosis maníaco-depresiva, reacción maníaco-depresiva, trastorno afectivo bipolar o trastorno del humor. Pero ojo que esto no es lo mismo que un trastorno esquizoafectivo, ¿no? Porque esquizoafectivo es un tipo de esquizofrenia, ¿no? También es diferente y hay que descartar con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que es otro grupo, el trastorno límite de la personalidad o consumo de sustancias o trastorno afectivo orgánico, ¿no? Cuando hay algunas lesiones orgánicas que hace que a raíz de que se presente ese tipo de lesiones, el paciente desencadena un cuadro afectivo, pero que es de origen orgánico, ¿no? Entonces, esos son los códigos que hay para el trastorno bipolar de acuerdo al episodio, ¿no? Si actualmente está hipomaníaco, si está maníaco sin síntomas psicóticos, si está maníaco con síntomas psicóticos, de acuerdo a cómo esté, ¿no? Y sabemos que el trastorno bipolar es una enfermedad que no es una enfermedad que solamente se presenta en un momento y ya, sino que es una enfermedad con curso maligno y donde hay muchas recurrencias que generalmente están acompañados con síntomas significativos entre cada episodio, ¿no? Entonces, se ha visto actualmente que de los estudios que hay varios síntomas subclínicos que presenta el paciente con trastorno bipolar que sugiere que la mayoría de los pacientes estarían sintomáticos todo el tiempo, ¿no? Y que los episodios afectivos mayores sería solamente el pico más pronunciado de lo que es la sintomatología. Acá hay algunos famosos que son bipolares, ¿no? Algunos que se han suicidado, ¿no? Está Kurt Cobain, ¿no? De Nirvana, se ha suicidado, y otros actores más también conocidos dentro de los que son famosos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que considerar nosotros como que podría ser riesgo de que un paciente pudiera tener bipolaridad? Hay ciertos marcadores de riesgo, ¿no? Uno, que el paciente presente episodios hipomaníacos que sean producidos por un uso de antidepresivo. Eso es un riesgo de que el paciente pudiera tener un cuadro bipolar. Cuando presentan un cuadro antes de los 25 años,
que puede ser o también en la etapa puerperal, después de dar a luz, o en la parte juvenil que presentan episodios depresivos. También cuando presentan hipersomnia, demasiado sueño, o retardo psicomotor en los episodios depresivos. También es un marcador de riesgo que el paciente pudiera tener un cuadro bipolar. Y sobre todo cuando hay una historia familiar de un trastorno bipolar, ¿no? Hay bastante heredabilidad en lo que es el trastorno bipolar. Se ha visto que la prevalencia es del 1 al 4% de la población, es igual en hombres y mujeres, excepto en el posparto, ¿no? Y que la edad de inicio aproximadamente es a los 20 años. Y el 60% inicia con un cuadro depresivo. Se ha visto que aproximadamente dentro de la vida hay un promedio de 10 episodios y el 40% de estos episodios sin tratamiento, ¿no? En la enfermedad bipolar puede presentarse un episodio maníaco que puede durar 3 a 4 meses y un episodio depresivo que puede durar de 3 a 6 meses. El trastorno bipolar es grave y con alto riesgo suicida, porque hemos dicho que el 10 al 15% de los pacientes bipolares se suicidan, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. El pronóstico es malo ¿para quién? Para los que tienen episodios mixtos y los que son cicladores rápidos, ¿no? Y también el cuadro bipolar produce deterioro laboral, social y familiar, también un deterioro cognitivo. Entonces vemos nosotros que es una enfermedad crónica, es cíclica, es la sexta enfermedad discapacitante de la OMS. Se ha visto que se presenta entre el 6 al 11% de la población general y inicia entre los 15 y 30 años de edad. Y lo que mencioné también en un estudio al inicio es que el diagnóstico correcto demora 5 a 10 años para poder hacer el diagnóstico. Entonces, todo ese tiempo se ha perdido de poder dar el tratamiento adecuado. Con mucha frecuencia pueden requerir hospitalización y también debido a que tienen sus episodios de aceleración, su desinhibición y su conducta sexual aumentada, pueden verse involucrados en promiscuidad, conflictos conyugales o familiares. También la pérdida de trabajo por sus actitudes, vimos también en una encuesta cómo era eso. Los pacientes es que el 50% de ellos no tienen adherencia al tratamiento, no se tratan, entonces después se ponen mal porque esta es una enfermedad crónica, ¿no? Y cíclica que tiene que seguir un tratamiento. También hemos visto que dentro de los pacientes bipolares tiene una mortalidad cardiovascular aumentada. Y como les dije, el suicidio es mucho más alto dentro de los primeros 10 años de la enfermedad. Y demoramos 6 años más o menos en hacer el diagnóstico, ¿no? Y hay un 10 al 15% de suicidios. Esto de acá, ese es en gráfico, lo mismo que les mencioné, del 69% del diagnóstico incorrecto inicial, ¿no? Y que el 35% de pacientes sintomáticos están por más de 10 años antes que le hagan el diagnóstico correcto. Entonces, lo que respecta a los diagnósticos iniciales para depresión y trastorno bipolar, se ha visto que dentro de los diagnósticos para depresión se hace un diagnóstico de un 60%, 26%, ¿no? En esquizofrenia, pero en el trastorno bipolar solamente la tercera parte de los pacientes tienen el diagnóstico inicial correcto. Ahora, ¿qué cosa es lo que nos hace que nos equivoquemos para no poder diagnosticar desde el principio? Muchas veces que la descripción fenomenológica de los síntomas es limitada en los sistemas de clasificación oficial. Dos, que muchas veces los clínicos minimizan los síntomas atenuados o los síntomas hipomaníacos causan menos sufrimiento, entonces la persona no va a ir a buscar ayuda, ¿no? Y los síntomas maníacos atenuados muchas veces pueden ser vistos como
socialmente aceptables. Y no se considera todo el espectro de lo que son los pacientes con los cuadros bipolares. Entonces nosotros, para poder evitar un diagnóstico erróneo en un paciente con síntomas depresivos, porque puede ser que no sea una depresión, sino sea un cuadro bipolar, tenemos que investigar y hacer una historia para saber si el paciente ha tenido cuadros maníacos o cuadros hipomaníacos. Y luego de eso tenemos que investigar la historia de bipolaridad en la familia, ¿no? Si tiene familiares con trastornos bipolares, y luego, algo que es muy importante, involucrar a las personas significativas a este paciente en el proceso de la evaluación. ¿Por qué? Porque es también importante que se haga psicoeducación para que el paciente siga su tratamiento. Entonces sabemos que dentro del trastorno bipolar, en la etiopatogenia hay factores genéticos, pero que no es un solo gen, sino es una poligenicidad. Luego sabemos que hay factores biológicos, que puede ser un desbalance en la neurotransmisión, en la serotonina, noradrenalina o dopamina, acetilcolina, glucamato, o neuropéptidos, ¿no? Y que muchas veces dentro de los factores biológicos se ha visto que hay una comorbilidad con el hipotiroidismo en los cuadros depresivos, también con accidentes cerebrovasculares, con tumor cerebral, epilepsia, Cushing, uremia, SIDA y pacientes postoperatorios, ansiedad y TOC, ¿no? Y también hay ciertos factores biológicos como los corticoides, los antidepresivos, ¿no? También existen factores sociales, factores estacionales. Entonces nosotros tenemos que ver que está relacionado, que todo se integra, ¿no? La parte genética, la parte hormonal, la parte neuroquímica y la parte neuroatómica, más el ambiente, la vulnerabilidad y el estrés que puede hacer que se presente el cuadro dentro de lo que son las células, ¿no? Esta es una imagen funcional de PET, donde se hizo esta imagen en un paciente maníaco y esto en la fase depresiva, ¿no? Y se compara que es diferente, ¿no? Los dos episodios. Bueno, esto ya lo hemos visto en las pacientes que están la mitad del tiempo asintomáticos, pero una importante cantidad, un porcentaje de 32% que están con depresión durante toda su vida. O sea, hay un porcentaje importante, un 9% maníacos y 6% psiquiadores raros. En la clasificación de los trastornos bipolares están, como les había mencionado antes, la depresión mayor, el trastorno bipolar 1, el paciente presenta un episodio de depresión mayor más un cuadro maníaco. O puede tener un episodio de depresión mayor más un episodio mixto, ¿no? Ese es el trastorno afectivo bipolar tipo 1. El trastorno afectivo bipolar tipo 2, el paciente presenta un cuadro de depresión mayor más un cuadro de hipomanía, sin llegar a ser el cuadro maníaco. Luego tenemos los trastornos ciclotímicos, que hay esa variación sin llegar a ser hipomaníaco o sin llegar a ser una depresión, ¿no? Y también tenemos el trastorno bipolar no especificado. Los episodios mixtos, ¿cómo son? Tienen que tener por lo menos una semana, al menos debe ser 7 días como mínimo, y debe haber una coexistencia de síntomas maníacos y síntomas depresivos. Es grave estos episodios porque hay un alto riesgo suicida, produce deterioro laboral, social, generalmente requieren una hospitalización y no es secundario a enfermedades médicas o consumo de drogas. O sea, no es por eso que el paciente presenta este episodio mixto. Se ha visto que estos episodios responden mejor a valproato y antipsicóticos que al litio, ¿no? Y hay varios tipos que pueden ser como una hipomanía disfórica o una depresión agitada. Y estos cuadros, episodios mixtos, hay que hacer el diagnóstico diferencial con el trastorno de personalidad borderline, con los cuadros de esquizofrenia y con los trastornos esquizoafectivos. Se ha visto que el 40% de los pacientes pueden presentar
alguno de estos episodios, pero que están frecuentemente subdiagnosticados. Ahora, para hablar de trastorno ciclotímico, tenemos que hablar que tenga un mínimo de 2 años, que tenga una depresión moderada, no tan marcada, pero que no llegue a tener los criterios para poder ser diagnosticado como un cuadro de depresión mayor. Y que puede haber síntomas hipománicos a lo largo del tiempo, y se ha visto que es 2 años para adultos y en niños es 1 año como mínimo. Rara vez estos pacientes llegan a 2 meses sin síntomas. Entonces, dentro del trastorno bipolar están los pacientes que también tienen un ciclaje rápido, ¿no? Que son 4 episodios por año. Y dentro de estos episodios rara vez tienen episodios de eutimia, ¿no? O sea, no están bien, sino generalmente están mal, y tienen una incidencia del 15 al 30%, predominio en mujeres. El 80% a veces inician en forma tardía de estos pacientes con cicladores rápidos mayores de 35 años, y esto es favorecido por el hipotiroidismo, por los cambios hormonales de la menopausia, epilepsia del óvulo temporal, las drogas psicoactivas y los antidepresivos. Estos cuadros que son cicladores rápidos tienen alta comorbilidad psiquiátrica con trastornos de personalidad, es decir, que también tienen un trastorno de personalidad y son resistentes al tratamiento con litio. Pero también hay los ciclos ultradianos ultra rápidos y ultra rápidos, donde el paciente cicla en un mismo día y en horas. Y estos pacientes ahí es donde presentan la desesperación suicida y tienen una cantidad de refractariedad para el tratamiento y se agravan cuando uno le da tratamiento antidepresivo, no responden al tratamiento con litio. ¿Y cuáles son los predictores de mal pronóstico para un paciente? Tenemos un paciente bipolar, si el primer o el último episodio fue mixto, es un predictor de un mal pronóstico. Si hay muchos episodios previos, también. Si son cicladores rápidos, ¿no? Si tienen un ciclaje rápido, también. Estacionalidad, que se presentan siempre en la misma estación del año. Y cuando hay comorbilidad con otras enfermedades psiquiátricas o con el consumo de sustancias o alcohol. Y también cuando hay comorbilidad con enfermedades orgánicas, cuando se presentan cuadros psicóticos, ¿no? Todos esos son predictores de que haya un mal pronóstico y aparte que haya antecedentes familiares de bipolaridad, ¿no? Entonces, dentro de los predictores de recurrencia, son más importantes y son más considerados si es que en los últimos 12 meses han tenido un ciclaje rápido o ultra rápido, si ha tenido un episodio mixto, ¿no? Entonces, eso también es un cuadro. Dentro del trastorno bipolar, como les dije, el examen que se realiza es clínico. El diagnóstico es clínico. Entonces tenemos que hacer una anamnesis al paciente, tenemos que trabajar con la familia, porque con eso es con lo que nosotros vamos a hacer el diagnóstico. Y dentro de los exámenes auxiliares que podemos utilizar está la escala de Young de manía, hay otras escalas de Manchester, Beagle, Becario de Beck. Las que más se utiliza para episodio maníaco y cuadro depresivo en los estudios de investigación es la escala de Young y la escala de Montgomery-Åsberg. Y tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de los trastornos bipolares ¿con qué? Con los trastornos de personalidad limítrofe o borderline, ¿no? Con esquizofrenia y con un trastorno esquizoafectivo, que es donde principalmente está comprometido el pensamiento, en cambio nosotros está comprometido el ánimo. Tenemos que, uno, tener nuestro diagnóstico de que el paciente es bipolar. El episodio actual que vamos a tratar, porque es diferente el tratamiento para determinado tipo de episodio. ¿Cuál es la gravedad que hay en el paciente? Si hay síntomas psicóticos y si hay riesgo suicida. Y tenemos que incluir todo en cómo ha sido la evolución del paciente, garantizar el cumplimiento del tratamiento, ¿no?
hacer el diagnóstico de comorbilidades, que otras enfermedades más ha tenido el paciente, ¿no? Entonces nosotros damos el tratamiento, como ya les mencioné anteriormente, con eutimizante, antidepresivo o antipsicótico y la terapia electroconvulsiva. La terapia electroconvulsiva es un tratamiento en el cual se aplica electricidad en la frente en una cantidad de 110 milivoltios por 0,4 de segundos. Antes se producía en los pacientes lo que es una convulsión con hipoglicemia, ¿no? Que era el shock de insulina que le daban, ¿no? Entonces, lo que se producía en el paciente era una convulsión. ¿Por qué? Porque cuando se producía la convulsión, se permeabilizaba la membrana a nivel de las membrana celular y había un transporte de iones y como que se reseteaba y como que estaba mejor y de ahí mejoraba el paciente. Entonces, esa terapia electroconvulsiva se ha utilizado bastante para cuando los pacientes están muy agresivos, psicóticos y en los pacientes con cuadro de depresión mayor, donde ha dado buen resultado. Y otra cosa importante también es la psicoeducación. Tenemos que trabajar con el paciente, con la familia, para que pueda detectar cuando vienen los primeros cambios que se dan para que pueda él intervenir y evitar que se presente todo el episodio. Si es un paciente que está haciendo un cuadro hipomaníaco, el paciente se va a sentir muy bien y con él no es, pero hay que decirle si es que hay cambios en el sueño y también que le pregunte a las otras personas que viven con él porque son los que se van a dar cuenta de este tipo de cambios. Entonces, luego de los estabilizadores del ánimo se dan para poder estabilizar la membrana celular y son diferentes mecanismos de acción, ¿no? Por la apertura de los canales de iones, estimulación y bloqueo de los receptores de los neurotransmisores, también estabilizan los sistemas de segundo mensajero y acción a nivel de las cascadas intracelulares de la segunda neurona. Entonces, cuando se hace el tratamiento, con el tratamiento adecuado, un 15% se recupera totalmente, ¿no? Un 50 o 60% parcialmente. Pero a pesar del tratamiento adecuado, vemos que un 30% se cronifica y se deteriora a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, dentro de los eutimizantes está litio, el valproato, la carbamazepina, la lamotrigina y también se utiliza a veces las benzodiazepinas o bloqueadores de canales de calcio como el verapamilo, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, como les dije antes, los efectos secundarios, ¿no? El valproato hay que hacer el control de función hepática cada cierto tiempo, problemas de caída de cabello, molestias gastrointestinales. La carbamazepina puede dar mucha sedación y coordinación y puede producir leucopenia o baja de las fórmulas sanguíneas. Entonces hay que tener un control también. El topiramato puede dar pérdida de peso, dificultades cognitivas, parestesia, cefalea, ¿no? Y la lamotrigina puede dar lesiones en la piel, ¿no? Exantema, ataxia, temblor, ¿no? Ese tipo de alteraciones. Como les dije, el tratamiento con litio, ácido valproico, lamotrigina, carbamazepina, antipsicóticos atípicos, olanzapina, quetiapina, no son los únicos, ahora ha salido uno nuevo que se llama la lurasidona, que está aprobado para pacientes bipolares tipo 2 en fase depresiva, ¿no? Y también se utiliza el haloperidol como antipsicótico tradicional en alguna fase, sobre todo el paciente está muy agitado, ¿no? Si el paciente está muy agitado, agresividad o riesgo, hay que aplicarle el haloperidol que se puede poner en ampollas. Los antidepresivos se utilizan en la fase depresiva, aunque hubo una corriente en que indicaron que no se debería utilizar los antidepresivos porque hacían que el paciente no se mantenga estable. Sin embargo, en esa corriente, cuando hubo muchos psiquiatras, quitaron antidepresivos a los pacientes, se descompensaron, ¿no? Si hay un grupo de pacientes que sí requieren depresivos, antidepresivos, y en las guías de práctica clínica actual hay antidepresivos también para los cuadros maníacos. Esto es la terapia electroconvulsiva que ya les mencioné y la psicoeducación, que es importante para los pacientes. Ahora, nuestros pacientes son en edad joven y como
son pacientes que a veces no miden el peligro o no tienen cierto control, pueden quedar embarazadas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver qué hacemos, qué opciones terapéuticas tenemos si una de nuestras pacientes viene embarazada, ¿no? Entonces, si tenemos un cuadro con un trastorno bipolar leve o moderado, tenemos que ver, uno, descontinuar el tratamiento profiláctico antes del embarazo, si es que ha habido una planificación, o descontinuarlo en cuanto se conoce el embarazo. El problema es con el ácido valproico, que produce alteraciones a nivel del tubo neural. Entonces, hay que suspender el medicamento en cuanto se sepa y se puede reintroducir cuando ya sea preciso si se requiere durante el embarazo en el segundo trimestre, ¿no? Si la paciente tiene un cuadro bipolar grave, entonces ahí tenemos que considerar continuar con un eutimizante, ¿no? Pero que la opción podría ser aloperidol, no litio, porque puede producirse el riesgo de la enfermedad de Einstein, pero el aloperidol como un antipsicótico típico se podría utilizar, ¿no? Luego, cuando hay embarazos, ¿qué pasa? En el posparto, generalmente los pacientes con cuadros bipolares tienen una recaída de posparto del 50% y pueden presentar psicosis puerperal. No hay estudios específicos que digan que el litio o ácido valproico sirvan como eficacia profiláctica, ¿no? El problema también es que todos los medicamentos recomendados se excretan por la leche materna. Entonces hay que tener cuidado en qué cosa lo vamos a dar al paciente. Por otro lado, hay consecuencias de abandono del tratamiento. ¿Qué pasa si nuestro paciente de pronto abandona el tratamiento? Puede presentar recaídas, rehospitalizaciones, puede haber pérdida de eficacia de los tratamientos. Ya ese tratamiento ya no va a ser eficaz y tenemos que utilizar otro o mayor dosis. Una peor evolución, puede haber comorbilidad, deterioro en las relaciones personales, conflictos familiares, problemas en el trabajo, crisis financieras, suicidios, violencia, agresividad, incremento de costes para la sociedad, problemas legales, judiciales y mayor carga sanitaria, ¿no? Entonces, las enfermedades de la mente es un arte de no poca importancia que pueda uno administrar la medicación de forma correcta, pero es un arte de mucha mayor importancia y de más difícil conocimiento saber cuándo suspenderla o directamente cuándo evitarla. Bueno, esto es lo que les traje con respecto a cuadro bipolar. Ok, más bien, a ver, hoy estamos, el otro jueves tocaría la práctica de trastornos de adaptación y les voy a tomar un paso de lo de hoy día sobre trastornos somatomorfos de lo que está en la separata y alguna pregunta más de los videos que hemos visto. Eso lo voy a programar para que se abra, a ver, 8:15, 8:20, ¿está bien? Eso en 10 minutos ya lo responden porque es para marcar. Pero se abre y se va a cerrar a las 8:30. Está bien, doctora. Muy bien, entonces terminamos por ahora la clase hasta las 12 Doctora, ya, por rápido. ¿Sí? ¿Sí? una pregunta. Esas Dime. fluctuaciones, gracias, doctor. Esas fluctuaciones, por ejemplo, no de maníaco, A depresivo. ese lapso y luego la depresión, ¿cómo se podría saber en qué momento cambia para dar el tratamiento, no? Porque también si el tratamiento lo mantiene estable, quizás no sabemos identificar en qué etapa está o siempre es un tiempo establecido para todos los pacientes.
No, si el paciente está estable y está en su tratamiento, puede pasar que no presente el episodio, la etapa, o a pesar de eso presente una pequeña aceleración, pero no totalmente porque está en tratamiento. Algunos casos, a pesar del tratamiento, pueden acelerarse, ¿no? Y tú te vas a dar cuenta por la clínica, ¿no? Si el paciente está acelerado, hablando y contento, o si el paciente está todo apagado, depresivo, ¿no? Entonces, cuando tú lo ves al paciente, ahí te das cuenta si está en qué fase y de acuerdo a eso dar el tratamiento. Mm, Sí, doctora, pero ¿qué tal que no se pueda identificar, ¿no? Esa fase? Porque son diferentes fármacos, ¿no? Para cada etapa. No, Por pero eso. si es un paciente depresivo, tú le das un tratamiento antidepresivo, o sea, bipolar, está en fase depresiva y de pronto ¡rum!, se acelera. Tienes que verlo para hacerle el cambio de la medicación. O sea, lo que pasa es que tú no te vas a dar cuenta del paciente por el tratamiento, sino es un diagnóstico clínico. Ustedes ya han llevado el curso de psicopatología y ahí hay el síndrome maníaco. Entonces, si tiene síndrome maníaco o tiene síndrome depresivo, entonces de acuerdo a eso, ustedes dan tratamiento. Ah, ya, doctora. Cuando viene por Ah, emergencia un paciente, es importante saber, ¿no? Si está con un cuadro depresivo o está con un cuadro maníaco. Pues si está con un cuadro depresivo, tenemos que tener cuidado si vaya a suicidar o hacer algún tipo de daño. Pues si está con un cuadro maníaco, tenemos que tener cuidado que de repente se ponga agresivo y comience a pegar a todo el mundo, ¿no? Entonces tenemos que bajar esa hiperactividad de acuerdo al caso clínico, o sea, de acuerdo a la paciente, es que vamos a dar la medicación. Hay una película que se llama, una película que está con el actor es Richard Gere y se llama Oh Henry o algo, y que es de un paciente bipolar que se enamora de una psiquiatra, creo, y que él hacía cosas como, por ejemplo, caminar por el techo, que se ponía en peligro, porque el avión pasaba y él quería caminar por el techo. Entonces, ahí van a poder ver bien cómo es un episodio maníaco acelerado y un episodio depresivo. ¿Mm? ya, doctora, gracias. Doctora, y Ujú. entre esas Pilar. dos fases de manía y depresión, mencionó Ajá. que había otra, ¿no? Por ejemplo, la hipertimia, o era hipertímico, y Ajá. también mencionó la eutimia. ¿Y Eutimia es cómo normal. podríamos diferenciar? Ajá, eutimia con... Eutimia es normal. Y hipertimia es cuando están un poco acelerados. Ahí vimos los síntomas, ¿no? Que se están Sí, jocosos, joviales. Y eutímico es que está normal. ah, ya, gracias. Es clínico. El diagnóstico de cada episodio y del cuadro es clínico, de acuerdo a los síntomas. Doctora, ¿y los pacientes bipolares asintomáticos? O sea, ¿cómo podríamos saber, no, su etapa o A ver, si se ve esa asintomáticos fluctuación? o asintomáticos o es que no Sí. tienen síntomas. Entonces puede ser un paciente bipolar que está en su tratamiento de mantenimiento y no tiene síntomas. Ahí no tiene ningún polo de nada. No está acelerado ni maníaco ni depresivo. Está en su tratamiento de mantenimiento. Y y si no tuviera tratamiento, también se Podría pueden estar dar. eutímico en un tiempo, porque hay veces el paciente presenta un cuadro maníaco, un cuadro depresivo y puede estar un tiempo sin nada y puede después presentarlo otra vez. Pero en ese tiempo que está sin nada, lo que dicen los estudios es que en realidad no todos están sin nada, sino hay pequeñas variaciones del ánimo que puede ser un poquito deprimido, un poquito acelerado, pero que no ameritaría un tratamiento solamente por eso. Pero si es un paciente bipolar, es un cuadro crónico. Tiene que tomar su medicamento para que no se presente el episodio. Claro, doctora, gracias. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya nos vemos el otro jueves. Acuérdense, 8:20 se va a aprender el examen, el pasito, ¿ya?
Nos vemos el otro jueves entonces. Hasta luego. Hasta el jueves. Hola, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes.